4 de la tarde, 15 minutos. En la música nos acompañaba Niño Cohete con El Bosque, parte de nuestra propuesta musical, aquí en la 94.5. Recuerda que puedes seguirnos también en derosach.cl, la app de la radio para que la descargues para tus dispositivos móviles, y también en Radio Sach TV en el 50.2 de la televisión digital. Para ti, sí, para ti que nos estás viendo, de donde sea que estés, de donde sea que agarre la señal digital, ahí queremos estar también. Junto esta tarde a Marcelo Leonard, director teatral que ha tenido una temporada como gustaría que siempre fuese en el teatro, casi sin salir de cartelera, de obra en obra, y en este caso recién reestrenada en el Teatro de la Católica, Space Invaders, el ya hitazo editorial de Nona Fernández, tu compañera además, sí. Para llegar ahora nuevamente al teatro. Marcelo, qué gusto tenerte por acá, por nuestro estudio. ¿Cómo estás? Nosotros también, yo estoy muy contento, muchas gracias por la invitación, y estamos muy contentas de haber reestrenado Space Invaders ayer en el Teatro de la UC. Oye, ¿qué tal ese reestreno? ¿Qué sensaciones te deja cuando empezáis una temporada? Primero es muy hermoso volver a reencontrarse con los equipos, en este caso con las actrices, que son actrices que han estado con nosotros en distintas obras hace mucho tiempo. Entonces como que... Y que desarrollamos nuestro cariño, aparte de las vidas personales, en el teatro. Siempre estamos tratando de reencontrarnos, de inventar proyectos para reencontrarnos en el teatro. Entonces, cuando llegamos de nuevo a los ensayos para recuperar las obras, siempre es un momento hermoso. Y luego ya tener la obra y ya que entre el público, que es para lo que uno hace. Para mí es la mejor sensación de la vida, la verdad. Cuando veo que ya entra el público y va a empezar la función y que todo lo que uno ensayó empieza a ocurrir, esa comunicación es lo mejor. Sí. Bueno, tú eres escritor, dramaturgo también, director, pero también siempre ha pasado con las personas con las que trabaja, ya sea con Colectivo El Pony o con La Pieza Oscura, que es en este caso esta otra área, ¿cierto? O con los Diablo, el Proyecto Diablo, Proyecto ¿no? Diablo, claro. Hay una cosa muy rica que se da y que me encantaría partir con eso antes de ir a la obra en sí, que tiene que ver con de repente soltar, o bien soltar una obra que tú escribiste, dejar que quizás entren también otras personas, o bien agarrar algo que otra persona escribió y también transformarla en eso. ¿Qué es lo que más te gusta de ese proceso? O también es como disfrutable cada uno de esos espacios de poder escribir, de poder dirigir lo que escribiste, en fin, ¿qué es lo que más te agrada también de esos momentos? Sé que es una mezcla. Yo soy como bien como inquieto en ese sentido, entonces como que me gusta estar haciendo muchas cosas. Cuando se me ocurre una obra, a veces digo, no tengo que decidir si la obra se va por acá o se va por allá, sino que trato, o sea, como hago las dos posibilidades y siempre le digo, sobre todo a las chicas de Colectivo El Pony, les digo que uno tiene que tirar como cañitas de pescar hacia el futuro, varias, y lo que agarra, digamos. Lo que agarra. Entonces, a mí me gusta mucho escribir. Yo escribo mucho pensando en el futuro, pensando en que estoy escribiendo solo, pero estoy escribiendo para estar acompañado en el futuro. Y me gusta mucho cuando estoy hoy día vengo de un ensayo donde lo que estoy haciendo se empieza a modificar, o sea, lo que yo pensaba cuando escribía se produce de otra manera, eso también es hermoso. Y cuando, por ejemplo, la Nona me pasa algún texto, también es lindo porque son textos que yo empiezo a conocer desde muy temprano, y esos textos, como por ejemplo Space Invaders, yo los dirijo pensando, o sea, siempre yo le digo a la Nona esto, que quede entre nosotros, entre nosotras. Yo creo que las obras de la Nona secretamente las dirige la Nona. Y yo estoy afuera como para... Tú eres como el palo blanco, digamos. No, porque ella tiene ideas escénicas, tiene ideas de concepto. Qué difícil guardárselas también, pues. No, por supuesto, si están, es lo que está circulando. Y como ella actúa, y a ella le encanta actuar, y es una gran actriz, entonces, claro, estar afuera, en el fondo, es ayudar a que ese universo, que es un universo que siento yo muy, muy, muy cercano, y que creo que puedo entender, se despliegue en la escena. Entonces, te digo, todas las etapas me gustan.
Me encanta que lo digas así. Me encanta también que seas absolutamente palo blanco y no al mismo tiempo de el trabajo en equipo finalmente, ¿no? Sí, y claro. bueno, como dices tú también con estas obras de Nona. Y que de alguna manera también se van cruzando mucho con lo que hace La Pieza Oscura, que es donde están los dos también trabajando. Claro. Space Invaders viene como en una línea que leímos y vimos en escena también cuando vimos el Liceo de Niñas, por ejemplo, está como muy ligado con eso. Desde la obra literaria de Nona también, porque se puede ligar también ahí con La Dimensión Desconocida y tal, que tiene que ver con rememorar la propia infancia o la propia adolescencia, pero también ficcionar a propósito de esos recuerdos y que tienen que ver con crecer en dictadura también. Desde ese lugar está también Space Invaders, está la novela, está la obra de teatro y están estas personajes que deambulan en sus propios sueños. Hablemos un poquito de Space Invaders y qué es para ti el sueño o el encuentro en el sueño. Mira, eso lo hemos hablado mucho con la Nona en relación a... Bueno, hay dos cosas. Una que tiene que ver con la forma, porque esta es la primera vez que nosotros nos enfrentamos como compañía, digamos, o sea, como colectivo, con la Nona y con nuestros colaboradores, que son casi una familia, a hacer una obra que no sea una obra de teatro, que no parta desde la obra de teatro. La Nona le costó mucho, estoy hablando vicariamente de ella, pero es verdad, le costó mucho. Ella era una gran escritora, es una gran escritora, pero le costó mucho asomarse a la dramaturgia, por razones que, claro, que ella las dice mucho mejor, pero que yo no entiendo, porque yo decía, pero si está ahí, si lo puedes hacer, está ahí. Y finalmente... Está al alcance de la mano. Claro, de hecho Space Invaders era una idea que previamente ella pensó como para la escena. Esa siempre ella lo dice en entrevista, digamos, ella la pensó para la escena, pero pensaba que no se atrevía todavía a dar ese paso. Hasta que finalmente el taller tenía claramente una forma teatral, luego se animó con Liceo de Niñas y luego ya ha escrito otras obras como para otra gente, pero para otro proyecto me dijo, ¿y por qué no hacemos Space Invaders? Ayer lo dije en el conversatorio, yo al principio le dije, no, pero ¿para qué? Si es una novela, pero a los 5 minutos ya me tenía absolutamente convencido de que teníamos que tomar esta otra forma, que es básicamente tomar este texto, guionizarlo a partir de los textos que va proponiendo y meternos en otro universo. De hecho, tiene una estructura levemente diferente, donde efectivamente vemos a estas mujeres que están como atrapadas en una especie de sueño, algo que en la novela es más etéreo, es más inasible. En el teatro tienes que necesariamente concretarlo. Como ponerlo más en gráfico, exactamente. En escena. Entonces, finalmente, la idea de la Caterina Devia, que es la diseñadora, y de Andrés Poirot, que es nuestro iluminador, fue meter a estas mujeres en el tablero, en la pantalla de este juego, el Space Invaders, que es el juego que jugábamos nosotros y nosotras cuando niñas, que es el momento donde nosotros empezamos a saber en qué país vivimos. Al contrario de la gente que nació después de la dictadura, que ve lo que pasó en dictadura y dice, esto es un horror, y de la gente que nació antes de la dictadura, que vivió la dictadura y que dijo, wow, esto es un horror, para nosotros eso era la vida. El horror era lo normal. Era lo normal. Nosotros vivíamos en una película de terror, nosotros vivíamos en una pesadilla, pero no nos dábamos cuenta, o sí nos dábamos cuenta de alguna manera, pero era lo normal. Era lo normal tener a los milicos en las calles, era normal que mataran gente. No vamos a decir que la cosa con el tiempo se volvió tan distinta. De hecho, una de las cosas más interesantes que nos pasó mientras ensayábamos la obra es que sucedió el estallido, y que cuando sucedió el estallido muchos de los textos que decíamos en la obra empezaron a resonar de una manera distinta. Nosotros creíamos que estábamos haciendo una obra sobre el pasado, y como decíamos ayer en el conversatorio que tuvimos con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, nos damos cuenta de que el pasado no existe y que siempre vivimos en un eterno presente donde todo es como una especie de loop, sobre todo si no recordamos. Sí, y como que nunca salimos también de ese loop. Bueno, esa es la gracia del loop, que es no te puedes salir del bucle porque estás ahí todo el tiempo, pero en el fondo ¿estamos haciendo realmente algo para salir de ese bucle? Claro,
siento que quizás ahí socialmente podemos hablar de que no se logra mucho, pero en el teatro y desde el arte quizás hay una forma en que esa cosa se rompe. Ojalá, yo siempre pienso que por lo menos en la obra de teatro es como si uno estuviera como bajo el agua y de repente uno saca la cabeza para afuera y puede respirar y mirar para los lados y como darse cuenta de ciertas cosas. Yo creo que el teatro cumple esa función aunque de repente sea como efímera. De hecho, el teatro es efímero y es nuestra gracia y nuestra condena. Para quienes fueron al colegio en esa época, era habitual incluso que profesores dejaran sus funciones de un día para otro sin mayor explicación, que compañeros y compañeras no los volvieras a ver más y tampoco mucha explicación al respecto. Claro. Es un poco lo que pasa con Estrella González, esta compañera de la que hablan en Space Invaders. Hablemos un poquito de la obra a la gente que nos está escuchando, que a lo mejor o no ha leído la novela. O no ha ido todavía al teatro a verla, porque tienen que ir a verla al Teatro C esta temporada, porque están, además, no es mucho las semanas que tienen en temporada. Estamos 3 semanas. 3 semanitas. 3 semanas. Se hace nada, se fuman muy rápido. Y claro, expliquémosle ahí, Marcelo, Leonard, un poco a la gente también, qué pasa con estas mujeres que recuerdan a su compañera Estrella González. Claro, estas son 4 mujeres, compañeras de colegio, que empiezan a recordar, están atrapadas en una especie de sueño colectivo, donde empiezan a recordar a una compañera de curso que tenían desde la niñez, Estrella González. No voy a hacer spoilers acá, son datos porque son datos absolutamente de la realidad. Todo lo que nosotros contamos es real. Si uno lee la reseña exactamente. Está ahí, así que no... Claro. Y Estrella González es una compañera que en este sueño, en este recuerdo, está ausente, no está con ella, y que resulta ser la hija de González Betancourt, que es el principal ejecutor intelectual del caso Degollados. Que sucedió en marzo de 1985, donde secuestraron a... Esto siempre uno tiene que explicarlo. Sí, y es bueno recordarlo, porque eso es la memoria secuestraron un día de marzo de 1985 a 3 profesionales comunistas, José Miguel Pará, Manuel Guerrero y Santiago Natino, que un par de días más tarde, a la salida de un colegio, que un par de días más tarde aparecieron degollados camino al aeropuerto. Fue un crimen absolutamente horrible y también fue un crimen que fue muy horrible porque fue como este secuestro ocurrió en plena mañana en la calle Los Leones con helicópteros de carabineros rondando el cielo, o sea, fue de una evidencia absoluta. Y nosotros que éramos niños y niñas de 13, 14 años, escuchamos por primera vez la palabra degollados. Y nos preguntamos, ¿qué es eso? ¿Qué es degollado? Degollado es cortar el cuello hasta casi cortarlo. Eso es ser degollado. Y ese crimen pasó a ser como un despertar al super horror. Esta compañera Estrella González entonces un día deja de ir al colegio. Nadie sabe muy bien por qué. Y tiempo más tarde uno se entera de que, claro, era la hija de uno de los carabineros que fue acusado por este crimen y que, de hecho, creo que hace poco salió de Punta Peuco, porque estuvo ahí preso durante muchos años. Bueno, esta historia, no voy a hacer el spoiler porque esta historia tiene un final aún más trágico. Y esta compañera se transforma como una especie de símbolo de este horror que vivimos como niñas y niños. Pero curiosamente desde el lado contrario, claro. No desde el lugar de los hijos o las hijas de las víctimas, claro. De las víctimas de la dictadura, sino que como hijas, como una hija de un victimario. Y ese cruce de qué es lo que pasa en la memoria, cómo las compañeras van creciendo en conciencia política mientras se van enterando de esto y toman hacia el final conciencia de qué es lo que implica esto. La nona lo voy a decir porque la nona lo dijo mucho ayer, de cómo el patriarcado en todas sus esferas puede atacar a una mujer
se vuelve extraordinariamente contemporáneo. Extraordinariamente contemporáneo. Y escrito, digamos, desde una conciencia, pero también desde un lugar que dice, que es como, wow, algo que siempre va a estar en lo contemporáneo porque está escrito con verdad. Sí. Sí, qué loco, ahí me remueve muchas cosas, me remueve por ejemplo la reflexión del, como que siempre somos los hijos o las hijas de, pero sobre todo en este tipo de cosas, y cuando eres una chica que ha estudiado, que ha tenido que salir, que de pronto te enteras viviendo en la misma casa con tus progenitores, te enteras de quién es tu papá. Claro. Qué fuerte, qué fuerte me resuena lo que estás reflexionando también. Claro, ahí nos preguntaban, el poder, el patriarcado, claro, todo. nos preguntaban acerca de si Estrella, esta chica que, hay que decirlo, tuvo un final muy trágico. ¿Cómo habrá sido ella? Si tomó conciencia o no tomó conciencia. Y la nona decía, claro, ella ella fue compañera de la nona de curso, o sea, sí. Es una cosa absolutamente real. Pero después obviamente que perdieron contacto, entonces ella no sabe cuál era su grado de conocimiento y conciencia. De conciencia, es decir, mi papá es un asesino, o justificarlo, no tenemos idea. Lo que sí sabemos es que ella estaba inserta en un lugar donde probablemente tenía muy pocas posibilidades de salir y ver. Juntemos esto al tiro, porque yo tengo que contarles que la pieza oscura, bueno, esto lo dijo también la nona, sí, le estamos echando toda la culpa a la nona acá, todo lo que es hablamos. Muy culpable de todo esto lo que estamos hablando. Todo lo que dice la nona lo estamos replicando acá, no estamos escapando con los tarros. Bueno, Marcelo Leonard, quien está dirigiendo esta obra, además de Space Invaders, está en el Teatro de la Católica, son 3 semanas, acaban de reestrenar el día de ayer, van a estar también con el taller, que es otra obra de la pieza oscura, que se va a reponer en el Teatro Nacional Chileno. Esto también nos contó la nona hace unas semanas atrás cuando habló de una obra en la que estaba en Matucana 100 que se llama Duelo. Todo esto muy teatral, ¿no? Y bueno, Space Invaders y el taller, ¿por qué lo junto con esta idea? Porque el taller es de las primeras obras que ustedes mostraron, como tú decías, a propósito del trabajo dramatúrgico de Nona Fernández. La primera obra de la nona, de ella, sí, en claro. el fondo. Y tiene ese eco también. ¿Cómo no vamos a saber lo que pasa en nuestra propia casa? ¿Cómo no vamos a saber y qué tanta responsabilidad tenemos de lo que ocurre en nuestra casa, en nuestro país, en nuestro vecindario, en lo que sea? Esa reflexión que en el fondo hoy día estamos teniendo, a propósito de Space Invaders, a propósito del reestreno también del taller que tendrán en el Teatro Nacional Chileno. Yo apunto para allá porque para allá está el Teatro Nacional Chileno, pero ustedes no lo saben, no sé por qué estoy apuntando para allá. Finalmente, ¿qué te deja a ti también esa reflexión? ¿Cuán responsables somos todos y todas de aquello que vemos y lo que no vemos? Claro, yo siempre... Claro, creo que puedo ser un poco más generoso en el caso de... o trato de serlo, digamos. Incluso voy a ocupar una palabra que es como compasión de un personaje como el de Estrella, porque está imbuida, es una niña también. Eso hace una diferencia como muy grande, con un final trágico, digamos, donde probablemente su edad no le permitió tener... conciencia o que uno le exigiera tener conciencia. Es muy distinto a lo que pasa en el caso del taller. Claro. Porque en el caso del taller, el taller para explicarlo está basado en el taller de Mariana Callejas, que era una escritora de cierto prestigio en los primeros años de la dictadura, que hacía un taller literario en su casa, donde habían escritores de varias edades, habían muy jóvenes y otros no tan jóvenes, que también hechos reales, todo basado en hechos absolutamente reales, que ella hacía un taller literario en su casa de Locurro, donde en los subterráneos de esa casa se torturaba a gente, se experimentaba con gas sarín, que es uno de los gases que se ocupaba para asesinar gente por la DINA, y todo esto, y se fabricaban bombas que ponía su marido, y que esas bombas terminaron matando a Orlando Letelier en Washington y al general Carlos Prats en Buenos Aires. Y había mucha gente hablando de literatura durante muchos años en esos talleres que eran semanales mientras todo esto ocurría.
Entonces, en la obra, claro, el taller es más crítica. Claro. Porque dice... Oye, un momento, vaya ya todos los días a la clase, claro, al taller con la Mariana Galleja, alguien que dice, hay alguien que cita de repente a Borges, claro, y dice, no, yo creo que no se puede ser escritor y ser ciego. Y estos gallos pasa todo delante de sus narices. Nosotros lo tratamos de una manera pero muy... Son adultos. Pero son adultos. De Estrella, exactamente. Son adultos que dicen ser lúcidos. Claro. Y no tienen pero absolutamente ninguna lucidez, lo que hace que, claro, Space Invaders no sea una comedia. Y el taller es una comedia absolutamente desopilante. Eso a propósito de que de repente hay gente que dice que uno no se puede reír de ciertos temas, como por ejemplo la dictadura. Es un tema súper delicado. Igual nosotros ahí como que no le quitamos el poto a ninguna jeringa. Sí. Y yo creo que el taller es una obra que es extremadamente divertida, pero a la vez es extremadamente terrible. Claro. Y uno no quita lo otro. Claro. Y esa mezcla yo creo que fue explosiva. De hecho, la estamos dando hace más de 10 años y todavía la gente la pide. Y por eso estamos dándola también ahora, el Space Invader, estamos en el marco de los 50 años de un ciclo del Teatro La Católica y Fundación Teatro 1000. Y en el Teatro Nacional estamos digamos, como parte de la programación conmemorativa de los 50 años del golpe del Teatro Nacional. Sí. Marcelo Leonard, director teatral, quien está en todos estos compañías y colectivos, lo hemos estado diciendo, Colectivo del Pony, está con también está con este proyecto Diablo, que hoy día es solo una obra, pero yo creo que eso puede avanzar perfectamente sí. a otros momentos también, al futuro. Y por cierto, con la pieza oscura, estamos hablando de Space Invaders, y uno dice Space Invaders e inmediatamente piensas en el juego, piensas en fichas, piensas en un Atari, piensas en las dificultades de un niño o una niña en esos años de tener un Atari en la casa de partida para jugar Space Invaders. Claro. Y a la vez las dificultades de poder ver en general las cosas también, y a la vez ver tanto. Los niños y niñas y adolescentes ven tanto entre medio, que me parece insólito también, o sea, no insólito, muy mágico también cómo llevan esto a cabo a través de los sueños. Porque eso te hace pensar, ¿es así? ¿No es así, Marcelo Leonard? Que no podemos descansar, no podemos dormir bien. Bueno, pasa eso, Yo creo que cuando uno tiene un problema, y que eso eso también es interesante, porque el sueño, esto lo hemos hablado mucho con la nona, porque nosotros hablamos mucho del tema de la memoria. La nona habla mucho del tema de la memoria en sus libros, en su novela La pieza oscura también nos hemos tratado mucho ese tema, pero siempre tenemos que tratarlo desde la actualidad. Hay algo en la actualidad que es nuestro prisma. Nosotros no podemos no hacemos obras sobre el pasado. No. Son obras sobre el presente. Y en este caso, estas mujeres cansadas, agobiadas por la vida moderna, agobiadas por todos los deberes, esas son las mujeres que recuerdan. Son mujeres que se encuentran en los sueños porque hay algo no resuelto. Ayer yo pensaba en el conversatorio, que uno en el teatro, ya se haga comedia o haga tragedia o haga drama o haga lo que sea, uno se mete en las zonas conflictivas de la vida. Eso es el material, las zonas conflictivas de la vida. Y en el caso de Chile, nuestra historia reciente es una zona conflictiva. Cuando uno tiene un conflicto muy intenso, uno en el sueño tiene dos posibilidades: tratar de resolverlo en el sueño. Si uno lo logra, a veces es como tengo la solución, y a uno a veces se le escapa, a veces no, a veces uno y otras veces uno se queda como atrapado en ese sueño, porque no puede resolverlo. Claro. A nosotros nos gusta pensar que estos sueños que nosotros ponemos en escena son como para resolverlos casi a la antigua manera griega. Es como que se produzca la catarsis. Claro. Es decir, bueno, tenemos esto y vamos a llorar todos juntos, vamos a ir a un paseo a la playa todos juntas, cumplimos nuestro deseo, no spoiler, cumplimos nuestro deseo de que venga una nave nodriza y nos salve a todas. Uno finalmente hace teatro con el ánimo de mostrar
porque mostrando de alguna manera uno se salva. Uno Y sobre también se todo salva, si uno lo ve en el colectivo y el teatro, eso es algo que ninguna serie de Netflix te lo va a poder dar. El teatro se hace en colectivo y se ve en colectivo. Sí. Eso es una magia que ningún efecto especial va a suplir. Oye, pero qué poético, Marcelo Leonard, absolutamente real. Y yo te digo más, o sea, toda esta cosa como retrofuturista de los 80 que nosotros podíamos escuchar en la música, en el cine, está en el teatro. Está en el teatro, Exacto. está en Space Invaders también, en toda esta propuesta escénica, en las actuaciones tremendas también de las actrices detrás también ahí. Atención con eso también, porque, bueno, un elenco que conforman ahí Carmina Riego, Roxana Naranjo, Francisca Márquez y la mismísima Nona Fernández, además de todo el equipo de arte, de técnico que está también ahí atrás de este montaje llamado Space Invaders. Para ir cerrando, Marcelo Leonard, ¿qué te gustaría dirigir ahora? Después de este proceso porque viene, ya lo dijimos, el taller viene próximo mes en Teatro Nacional Chileno. ¿Qué querés hacer? A ver, ¿qué querés hacer aquí? No, voy a tirar. Lo que pasa es que tengo tantos proyectos que podríamos estar 4 años. ¿Cuánto hay tirado? ¿Has chuteado para el lado? No. Yo ahora estoy, de hecho estoy ensayando como que el próximo, estas son reposiciones, vamos a estar con el taller, vamos a estar antes en Espacio Taller a fines de agosto, vamos a estar con Proyecto Diablo, vamos a estar con 5 funciones de Proyecto Diablo y en octubre viene el nuevo estreno, que es con Colectivo El Pony. Que ya hicimos 50 años, hace un mes julio pasado, estrenamos 50 años y vamos a hacer una segunda obra este año que se llama Ágape y que vamos a estar en el Teatro Camilo Enrique. Estamos ensayando con el equipo de Colectivo El Pony y estamos muy entusiasmadas para esa obra que se viene en octubre. Oye, ¿y octubre? ¿Alguna coincidencia por ahí? Nada relacionado con la realidad, ¿no? Mira, no. Y la otra que sí, esta otra la voy a tirar porque también es como, a propósito de Space Invaders, que tenemos un proyecto para el próximo año, no se lo cuenten a nadie, de aquí no sale. Pero vamos a hacer Voyager. De la Nona vamos a hacer Voyager para una versión teatral. Así que estén muy atentas porque eso va a estar muy bonito. Oye, naves espaciales, juegos de todo en cuanto es lo que nos trae ahí la pieza oscura también. Oye, qué entretenido. Marcelo Leonard, muchas gracias por compartir con nosotros y nosotras. Muchas gracias a ustedes. Ayúdame ahí por si se me va algún detalle. Recordemos cuáles son las coordenadas de Space Invaders hasta el 26 de agosto. Están desde ayer 10 hasta el 26 de agosto, miércoles a sábado a las 20 horas en la sala Eugenio Dittborn del Teatro UC, ahí en Jorge Washington, Plaza Ñuñoa. Y las entradas están a través de Ticket Plus y en la boletería del teatro para que busquen la suya. Todo muy correcto. Perfecto, entonces. Muchísimas gracias. Que te vaya muy bien. Muchas gracias por tu tiempo acá. Gracias a ti.